Muy buenas, amantes de la cultura. Me encuentro aquí con Josué Aguirre del Monitor Fantasma. Monitor Fantasma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? Amantes de la cultura y fantasmas también. Hemos hallado finalmente la oportunidad para encontrarnos, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí, después de... ¿Cuál fue la última vez que estuvimos? ¿El año pasado, en diciembre? ¿No? Más o menos en octubre fue, ¿no? Nos reunimos para conversar, ¿o fue en mayo? O ha pasado un montón de tiempo. Mayo, no, fue después, fue en octubre más o menos. Sí. Nos reunimos para conversar, para conocernos en realidad, porque a veces hacer la colaboración con un youtuber así por internet, del otro lado de la pantalla, como que no furufa mucho, ¿no? Sí, dijimos... Vamos a conocernos, nos vamos a tomar unas cervezas y después vamos a ver qué es lo que sale. Y finalmente llegamos la oportunidad. Después de muchas cervezas. Después de muchas cervezas, no. Nos encontramos en el Parque Cervantes, en el distrito de Lima. Estamos aquí con el monumento de Petitoires, de Abel du Petitoires, ahí al fondo. Está a espaldas de ahí. Sí. Y es la avenida Petitoires, cerca del estadio. Hemos decidido salir porque es para variar un poquito, ¿no? Bueno, en realidad, para hacer honor a la verdad, tendríamos que decir que salimos porque en la casa de Hugo había un montón de bulla porque no dejan de construir, es una zona muy pujante. En mi casa todos los días construyen. El último piso siempre otro piso más y otro piso más. Señor con una sierra. Martilla, motosierra, no sé, ya entonces... Terrible, ya venimos por acá. Que también hay un poco de ruido, pero es menos, definitivamente. Vamos a hablar acerca de la cultura. ¿Qué es la cultura y qué es algo que se opone a la cultura llamado contracultura? Porque este tema sale a flote porque, un ejemplo, ¿no? De una vez le preguntaron a Marco Aurelio de Negri, el que conduce La Función de la Palabra, un programa muy conocido, y le preguntaron, ¿tu programa es cultural? Y él dijo, no, mi programa no es cultural, es contracultural. Entonces yo dije, ¿qué es la contracultura y por qué la menciona el señor de Negri cuando le preguntaron eso? Entonces decidí reunirme con Josué para un poquito contarles qué cosa es la cultura y la contracultura. Bueno, hay varias definiciones clásicas sobre lo que es la cultura, que de alguna forma todos dominamos. Y hace poco estuvimos conversando, mientras nos veníamos acá caminando, sobre que la cultura estaba también muy relacionada con el concepto de la agricultura, con el concepto de cultivarse, ¿no? Sembrar algo para que crezca dentro de sí, que es una metáfora de otras artes, otras prácticas, ¿no? Como la agricultura, la escultura. Sí, precisamente la primera acepción que menciona la RAE para la palabra cultura es cultivo. Dice cultivo a secas. Y este cultivo se refiere justamente al incentivo, a cultivar. Y no solamente cultivar, puede ser lo que sea, puede ser conocimiento, lo que sea, pero este cultivo se refiere a en sí mismo cultivar. Puede ser hortalizas, que se llama horticultura, puede ser crianza de peces, que es acuicultura. También puede ser el cultivo en general que se conoce como agricultura y también el cultivo de las artes plásticas que se llama escultura. Todo esto que hace que una sociedad esté civilizada, como por ejemplo la cerámica, textilería, arquitectura, metalurgia y un sinfín de cosas que convierten a una sociedad en una civilización. Eso es cultura. Por eso conocemos la cultura chavín, la cultura moche, la cultura paracas, etc. Lo cual está directamente relacionado también con la producción, porque me parece que alguna definición marxista tomaba la palabra cultura en pos de lo que produce una sociedad. Karl Marx. Precisamente Karl Marx decía que la cultura es el resultado de las relaciones interpersonales de las personas que trabajan en un modo de producción. Por ejemplo, en una fábrica, los empleados que trabajan allí tienen unas relaciones humanas. A ese producto de relaciones se le llamó cultura según Marx. Y también Marx dice, porque es típico en él hablar de la burguesía y el proletario, decía que los burgueses tenían otro tipo de cultura distinto al proletariado. Y es por eso que Marx insiste mucho, hace mucho hincapié en la disolución de las clases sociales, para que exista una cultura más general, más universal. Sí, y es algo que también lo vemos además en nuestro día a día. Sabemos que la gente que tiene un nivel socioeconómico más elevado tiene otro tipo de gustos, gusta de cierto tipo de música, gusta de cierto tipo de manifestaciones culturales muy diferentes a la gente de clases más bajas, a la gente del sector más popular, como comúnmente le llamamos, ¿no? Es muy simpático esta definición, pero también a su vez la cultura tiene que ver con cierta estandarización, con lo que es lo socialmente aceptado.
Claro. Y en ese sentido aparece el movimiento de contracultura como lo opuesto, como algo que se enfrenta a esto. Tú sabes que la RAE tiene aparte dos acepciones más de la palabra cultura, porque hemos dicho la primera que es cultivo. Faltan dos. Una es el conjunto de conocimientos que se van adquiriendo, que se aprenden. A eso se conoce como cultura. El ser culto. De ahí viene las personas que dicen que saben mucho, son cultas. Y la tercera acepción de la cultura es el conjunto de tradiciones y costumbres que identifican a un grupo humano y que lo hacen un grupo social identificado. Es lo que nos distingue de aquí en otro país. Por ejemplo, si tú viajas a Arabia Saudita, es otra cultura. Dicen que es otra cultura porque tiene otras costumbres, otras tradiciones. Esa es la tercera acepción de cultura y es la que más se maneja en el ámbito social. Y en base a la cultura, también tendríamos que preguntarnos si es que estamos hablando de una cultura como algo estático o la cultura como algo vivo, algo que se hace todos los días. Yo en particular en algún momento tuve la oportunidad de escribir, tenía una columna en un periódico en mi ciudad y me puse a filosofar sobre la definición de cultura. ¿Por qué la definición de cultura muchas veces está mal interpretada o mal definida? Que, por ejemplo, nuevos movimientos que intentan generar nuevos contenidos, nuevas manifestaciones artísticas, no son considerados cultura, o al menos son considerados como una especie de cultura marginal, algo que no termina de integrarse dentro como de lo que aceptamos como sociedad. Porque lo que aceptamos como sociedad es algo que se hizo en el pasado, ¿no? Como nuestro patrimonio. Entonces, a veces cometemos ese error de relacionar la cultura con nuestro patrimonio, pero la cultura también tiene que ser algo actual. Y creo que es ahí donde podríamos comenzar a hablar de la definición de contracultura. ¿Qué definición tienes tú de la contracultura? Que además es un término moderno, un término que data de los años 60 para designar un fenómeno que ya venía ocurriendo incluso de los años 40 o 50 del siglo pasado. Bueno, la contracultura es una palabra que surge en un libro del año 68. Este libro pues mencionaba que hacía una crítica a las prácticas que eran contrarias a las tradiciones de las personas. Un ejemplo muy claro de contracultura sería el movimiento hippie, que se contraponen a lo que es común en la gente, a lo que las leyes de la sociedad dictan. Eso se opone. Entonces, algo que se opone se calificó como contracultura en los años 60. ¿Tú tienes otro ejemplo de contracultura que nos puedes contar? Yo creo que actualmente podríamos hablar de contracultura en ciertos grupos sociales, tribus urbanas que le llaman, por ejemplo, los otakus, por ejemplo, los seguidores del K-pop, ¿no? Por ejemplo, toda esta cultura que se forma a través de las redes sociales, ¿no? Yo digo cultura porque de eso me gustaría filosofar un poco al respecto, ¿no? Para mí, mi posición es que realmente no existe la contracultura como tal, como que sea algo que se opone frente a la cultura, sino como algo que la complementa o que todavía no termina de ser anexada. Pero me parece que muchos grupos actuales, juveniles sobre todo, marcan ese tipo de tendencias que se diferencian con lo que nosotros llamamos la normalidad. Como la normalidad, hemos visto, creo que lo he tocado en un video, ¿no? La normalidad en realidad es como una especie de ilusión que se mantiene en la sociedad, como son normas sociales, todo viene de la norma social. La sociedad es la que mantiene o quiere mantener un statu quo y más o menos estandariza algunas cosas. ¿Para ti lo normal es ley? Lo normal, no, lo normal es lo que es socialmente aceptado. Lo que, si quieres quedar bien con la sociedad, tienes que hacer determinadas cosas. Va a ser lo que todos hacen, lo común. Más o menos lo que todos hacen. Porque yo tengo entendido que lo normal es aquello que es común, que es que abunda. Lo más abundante es normal. Ese concepto yo manejo. Claro, lo normal etimológicamente viene de norma. Entonces, lo que es la norma social. Por ejemplo, me acuerdo haber puesto ejemplos de esto en mi video, que lo normal en la sociedad nuestra es que uno vaya a trabajar con saco, camisa y corbata. Claro. Lo anormal sería que tú vayas con polo, con shorts, con sandalias, con chanclas, ¿no? Eso era lo anormal, pero si te das cuenta, ¿qué cosa es lo que dicta que alguien no vaya con bermuda a trabajar? La normalidad, decimos, ¿no? Y la normalidad es eso que se ha ido imponiendo por los mismos usos, por la misma costumbre de una sociedad. Entonces, por eso las contraculturas de momento
riñe un poco con la normalidad, porque no termina de ser totalmente aceptado. Sí, en los años 60, cuando surgieron los Beatles, surgieron pues justamente como una contracultura de la música que se conoce hace mucho tiempo, ¿no? La música clásica siempre ha sido la música que ha regido la alta cultura, acompañado juntamente con el teatro y la literatura clásica. Eso era la alta cultura. Cuando apareció Elvis Presley y los Beatles, la música clásica, las personas que interpretaban música clásica, los músicos de esa alta sociedad, renegaban mucho de esta nueva tendencia. Pero hoy en día los Beatles ya forman parte de la cultura de los años 60 y hasta hoy siguen siendo un referente de la música clásica, de la música del rock clásico. Y hoy en día muchos renegan del reggaetón. Personas que hacen música clásica renegaban del jazz. Decían, el jazz es una música del pueblo, porque era música afro, ¿ok? Música improvisada además, no seguía partituras, sino que todo obedecía a lo que sentías en ese momento. Claro, la música jazz, el blues, el soul, nacieron así. Los que hacen rock clásico de esa época reniegaron primero del rap, de la cultura hip hop, porque la cultura hip hop, junto con el rap, tú debes saber que el rap es un género de la cultura hip hop. Y apareció esta cultura hip hop y los jazzistas ya también renegaron de estos. O sea, dijeron, ¿qué hacen estos? ¿Qué clase de música es esta? Una degradación. Una degradación. Y ahora los raperos ochenteros de esa época, ahora son los que critican al reggaetón. Porque dicen, ¿qué hace ¿qué es esto? No, esto no es música, no tienen este concepto de siempre que música aparece ahí una nueva manifestación, claro tiene su continuo rechazo, ¿no? De hecho, Vargas Llosa contaba en el libro Las travesuras de la niña mala que el jazz en los años el mambo en los años 50 era muy mal visto, era el demonio. De hecho, contaba que la misma iglesia, el mismo capellán de la parroquia había amenazado con excomulgar a todo el que baile mambo, ¿no? Y ahora nosotros escuchamos mambo en las fiestas por ahí como una música muy antigua, bonita, ¿no? Como de que es muy cultural, o sea, tranquila, que es toda una cultura, ¿no? Pero en su momento no lo era. Lo que me deja pensando es que el reggaetón en un futuro llegará a ser un producto cultural. Puede hacer que el reggaetón sea aceptado y que los reggaetoneros de ahora critiquen nuevas formas que salen, porque miren, el trap que es del hip hop, ¿no? Es un subgénero del hip hop. He visto reggaetoneros que critican al trap, dicen el trap es basura. Reggaetoneros critican al trap. Y eso que el trap es bien antiguo, ¿eh? El trap es noventero, solo que recién está teniendo un auge porque hay un trap latino. Porque el trap surgió en inglés, en Estados Unidos. Pero hay un trap latino que se está apoderando de las radios actualmente. Radios muy conocidas están poniendo trap latino en español. Y esto es nuevo para los reggaetoneros actuales. Entonces ellos critican esto y dicen, esto me parece basura, ¿no? El trap apesta. Entonces, ¿qué será para los rockeros? Debe ser peor, ¿no? Ese debe ser el primer síntoma de que el reggaetón ya se está estandarizando en la sociedad. Ese es un síntoma, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién salió el reggaetón, toda la gente que yo conocía le tenían mucha tirria. Decían, yo no voy a ir a la discoteca a bailar esto. Claro. ¿Verdad? Todo el mundo perreando duro, ¿no? Pero se va pasando, son cosas que van pasando. Porque lo mismo dijimos de la cumbia en su momento. Claro. Lo mismo dijimos del merengue en su momento, cuando recién comenzó a posicionarse frente a la salsa, merengue, ¿no? Claro. Y siempre ha habido este intercambio. Rendir culto es también una de las formas de expresar cultura. Era la cuarta acepción de la RAE, solo que ya está en desuso. Si ustedes revisan en el diccionario, la cuarta acepción dice culto religioso y aparece en desuso. Pero sin embargo, aquí en el Perú se usa. Acabas de poner un buen ejemplo, ¿no? Bandas de culto, películas de culto. Hay películas de culto. Los cómics de culto. También la onda cómic también era considerada contracultura y ahora se está haciendo más parte de la cultura. Incluso los nuevos cómics que salen ahora ya son contracultura de los cómics antiguos, de los cómics de los años 60, 70, ¿no? ¿Por qué crees tú, regresando a la pregunta del inicio, por qué crees que Marco Aurelio de Negri dijo que su programa era contracultural? Sí, él lo dijo porque él dice romper los esquemas de la televisión comercial. Porque hay dos palabritas que él usa siempre. La palabra underground y la palabra mainstream. La palabra underground es aquello que es alternativo, aquello que es
subterráneo que está por lo bajo, que se manifiesta por lo bajo y que no es comercial, que no es conocido. Por ejemplo, el rock alternativo. Este surgió como un paralelo al rock clásico. Y hoy en día el rock alternativo es muy comercial. O sea, se ha vuelto mainstream. Mainstream es aquello que es popular. Incluso la música pop. Bueno, yo ahí tengo que discutirte, porque a ver, el rock alternativo en principio nunca lo llegué a entender. ¿Ya? Que siempre me pareció muy comercial para ser alternativo y claro, artísticamente no era ninguna propuesta muy diferente al rock. Su nombre surgió como una forma distinta de hacer rock, sí, no comercial, pero de inmediato se volvió comercial y es muy escuchado por la gente hoy en día. Claro, en todo caso lo que siempre queda claro es que hay mucha gente que está esperando salir de lo mainstream o de la normalidad, como lo habíamos definido antes, ¿no? Bien amigos, hasta aquí llegó este video, pero va a continuar en el canal de Josué. Vayan al Monitor Fantasma, seguramente estaré dejando un link. Si no está el link, avíseme para ponerlo, porque a veces nos podemos olvidar. No, tiene que estar. Yo te voy a hacer acordar para que lo ya. Síganos en nuestras redes sociales, está en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video que sigue en su canal. Vamos a ser un poco más filosóficos. Vamos a discutir más, de repente nos peleamos, pero... Claro, síganlo en el otro canal, va a estar interesante. Ahí está, chao.